¿Qué tal? Buen día. Gracias por seguirme en la transmisión. Es un reportaje. Lo vamos a poner como un reportaje. Para la lectura de hoy, pues requiere un poco de resumen de un pasado. La luz del mundo. Es explorando el significado de Juan 8:12, donde Jesús, como la luz del mundo, dice otra vez, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ver el mundo de manera diferente, ver el profundo efecto de las creencias religiosas en la perspectiva. Seguir a Jesucristo es entender entonces la luz de la vida, que tenemos al alcance la sabiduría, al estudiar, al aprender, al entender el mensaje de Jesús. Por eso el explorar el profundo impacto de las convicciones religiosas profundamente arraigadas puede manifestar el poder de la fe, cómo la religión moldea a los individuos, a las comunidades, la importancia de despertar el alma, descubrir la verdadera esencia de la iluminación espiritual. Nos podría ayudar a identificar aquellas palabras del profeta Jesucristo en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desolada de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, o el que observa o escuche, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que estén en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La historia del rey Antíoco profanando el altar de Dios con un altar pagano, y la revelación de esta profecía, de esta profanación del altar dada por Daniel, en la profecía de Daniel, por parte del rey Antíoco para el culto pagano. Una blasfemia de Antíoco que nos ayuda. El estudio de los macabeos nos revela la conducta de un anticristo. El colocar un altar pagano sobre el altar sagrado de Dios, desafiando la autoridad de Dios. El acto pecaminoso del rey Antíoco en el altar. Estos hechos oscuros del rey Antíoco están grabados en la historia de los macabeos, subvirtiendo el altar de Dios por un altar pagano. Vamos a darle la lectura en el libro de Macabeos. Disculpen, en aquellos días surgió un hombre perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137
del imperio de los griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles: vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido muchas desgracias. Esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio, simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas rompían, echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. A quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes de contaminarse con aquellos alimentos que violaban la santa alianza. Muy grande fue la prueba que soportó Israel. Este es la lectura del libro de Macabeos. La blasfemia de Antíoco está relatada como historia en este libro. Colocar un altar pagano sobre este altar sagrado de Dios. Según a Jesús, el seguir a Jesucristo, el comprender lo que significa tener la luz de la vida, es entender, es lo que nos toma a ir a recoger una lámpara. Ese es el esfuerzo de leer, de estudiar, de prestar atención, de usar discernimiento. La revelación de la profanación del altar de Dios por parte del rey Antíoco para el culto pagano fue dada por el profeta Daniel. Sin embargo, hay un alcance más revelador en el cual Jesucristo, por inspiración, por ser hijo de Dios, revela en las palabras de Mateo 24:15 la abominación desoladora. Y en Marcos 13:14, donde nos invita a tener prudencia, usar discernimiento. Cuando un reportaje, ¿verdad?, como esto que estamos haciéndolo, ¿verdad? Este es un reportaje en el cual se ve los resultados, los frutos de seguir a las enseñanzas de Jesucristo como profeta. La luz del mundo, explorando el significado detrás de Juan 8:12, ¿verdad? Es el seguir, el comprender lo que significa eso, el tener la luz de la vida. Vivir en la luz, formas estas prácticas de seguir a Cristo y brillar para los demás. El poder de la luz, cómo Jesús ilumina nuestras vidas y transforma. ¿Y para qué queremos ser transformados? Vamos a leer el Evangelio, cómo nos incita a despertar el alma, el descubrir la verdadera esencia de la iluminación espiritual.
El evangelio de hoy dice Lucas 18. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijos de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios, y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Qué hermoso que hayan sido testigos, ¿verdad?, de este milagro, cómo transforma a este ciego cuando uno ve la luz de los frutos de alguna religión, quizás, en la cual entregan como si fueran sacrificios, como a los que sucedió en el tiempo del rey Antíoco. Estas imágenes son como un reportaje, son el fruto de el efecto que tiene una enseñanza. Y esto, el estudiar de las escrituras, el estudiar la historia de el rey Antíoco, cómo subvirtieron el altar de Dios con un altar pagano. En una nota menciona la abominación desoladora, se menciona 5 veces. En Daniel 9:27, en el 11:31, en el capítulo 11:31, en el capítulo 12:11, en Mateo 24:15, en Marcos 13:14. El hebreo presenta leves variaciones, pero en las 3 referencias de Daniel corresponde a formas de chiquitz, a abominación, y shamen, estar desolado o horrorizado. La abominación desoladora es una acción, un objeto o una persona que hace que los adoradores abandonen el templo. La abominación se menciona en Daniel 11:31, se produjo cuando Antíoco IV erigió un altar o una imagen pagana de Zeus o Júpiter en el templo de Jerusalén en diciembre de 167 a DC, según Macabeos, y Antigüedades de Josefo el 12.5.4, conf, Daniel 8:13. Los intérpretes que señalan que el libro de Daniel se escribió durante el reinado de Antíoco IV a menudo sugieren que la expresión hebrea correspondiente a abominación desoladora, Shiquitz Shomem, es una modificación deliberada de Baal Shemen, Señor del cielo, el equivalente sirio del Sus. Los críticos también asumen que Daniel 9:27 y 12:11 se refiere a la blasfemia de Antíoco, en tanto que los eruditos evangélicos por lo general vinculan
estos pasajes con la destrucción que llevaron a cabo los romanos en el 70 DC o con un sacrilegio del anticristo escatológico. Esta nota es sacada de Biblias de Holman y debemos interesarnos en la búsqueda de la luz, de la guía de Jesucristo, de la examinación de las profecías y el entendimiento quizás que el Espíritu Santo como templo pudiera revelarle a usted al examinar el cumplimiento quizás de estas profecías. El poder de la fe ayuda a la sanación también espiritual, a esa ceguera espiritual que nos impide identificar los frutos de cierta adoración que ya el tiempo ha mostrado los frutos y estos han sido revelados. Y es triste como reportaje que algunos les desean la eliminación completa cuando la palabra de Dios menciona a Jesucristo mismo, habla de el relato de Jonás, donde muestra a Dios como a alguien misericordioso. Tenemos el relato de Saulo de Tarso, que fue un radical judío que se convirtió. Son templos de Dios que pueden ser utilizados para la adoración de nuestro Padre Celestial. En realidad, sí, esta adoración, estos sacrificios, estos personas que se consideran héroes, quieren la destrucción de otro ser humano. Cuando en este siglo XXI hemos entendido que la paz y la armonía ha sido una de las mayores educaciones en las cuales se ha tratado de ayudar a las personas a entender que debemos de vivir en armonía, en paz. Pero ha habido muchísimo daño en pleno siglo XXI. Entregan a jóvenes confundidos, quizás no llegaron a entender el verdadero mensaje de las Escrituras y se repite la historia. Quizás que si mostramos discernimiento podemos mirar los frutos. Ellos es una adoración. Sin más ni más, les dejo, si quieren continuar viendo el video, es entender el evangelio de hoy, es llegar a entender esa iluminación de Cristo al estudiar sus santas escrituras. En ella nos revela su advertencia.
basada en la escritura de Daniel. Y él la repite una vez más, 2 veces, el evangelista Mateo, el evangelista Marcos, donde dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Algunas otras escrituras dice: el que tenga discernimiento, el lector tenga discernimiento. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que estén en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orar pues que nuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque dice: habrá entonces gran tribulación. No dice que usted va a tener una gran tribulación. La tribulación que tiene todo cristiano es el comprender lo que significa la luz de Dios. Esa pelea de tener la relación con nuestro Padre Celestial, el tiempo que debe dedicar a la lectura, a escuchar de cuál es el arreglo del reino de Dios, los planes y qué es el reino de Dios. Comprender esto significa, lo que significa tener la luz de la vida, que está al alcance. La sabiduría está allí. Están libros, ¿verdad?, completos de cómo alguien que quiera ser sacerdote. Está el Rabí Jesucristo, explica cómo llegar a ser sacerdote. Es la imperfección, ¿verdad?, que le impide desarrollar de acuerdo a cómo las otras personas juzgan a usted. Porque hoy lo que necesitamos es mirar, despertar nuestra alma y descubrir nuestra verdadera esencia a la iluminación espiritual. El enfocarnos en los cambios que nosotros debemos de hacer y no esperar en los cambios que, por ejemplo, alguien que haya prometido no fumar más haya quebrado esa promesa, y entonces el público lo tiene que condenar porque él o ella se comprometió a sí misma. Entonces no solamente se quebró a sí misma, sino que ahora tiene la presión de aquellos que supuestamente deben de ayudarle a decirle: oh, has retrocedido, sigamos adelante. ¿O qué es la actitud que hacía la serpiente? De acusar, de robar, de eliminar. Por eso el poder de la fe, como la religión moldea a los individuos, a las comunidades. Es un impacto transformador de la adopción de creencias religiosas. Por eso Jesucristo nos invita a observar, mirar qué es esto que profana la adoración verdadera. Como algunas religiones luchan por establecer a la fuerza cierta institución, cierto templo, como la restauración del tercer templo que tienen o quieren llevar a cabo algunos judíos.
como el tercer templo. Y la oposición que se iba a presentar, a la cual ellos como judíos deberían de pelear y han estado peleando. Como lo que sucedió, el relato o la historia del rey Antíoco. Pues esto no ha sido nuevo. Ya ha ocurrido esto. Cuando leemos la historia de los crónicas y de los reyes, cómo llegaban y el propósito era la humillación, humillar a cierto Dios, a cierta creencia que les permitió quizás la subyugación. Nos podemos recordar también cómo estuvo la adoración de dioses al entregar en sacrificio, ¿verdad?, a niños. Y esto es el galardón que estos héroes obtienen en su religión. Todos en la misma mentalidad de levantar a alguien que murió por su creencia, por su causa revolucionaria, y da la vida. Y da la vida por Dios, sin darse cuenta, ¿verdad?, cómo es importante la exploración de las religiones para mirar ese impacto, esas convicciones que llegan a tenerse tan arraigadas. Pero cuando alguien tiene fe y estudia en profundidad al maestro, algunas personas tenemos que respetar cómo ven a Jesucristo. Algunas personas lo ven como Dios en esencia, pero hay algunas personas lo ven como un maestro, un profeta, como un rabí. Pues véalo de la manera como usted lo ve. El estudiar esta profecía a la cual él hace referencia, el estudiar la profecía de Daniel, nos ayuda a mirar algún culto pagano parecido al que existió en el tiempo de los macabeos, donde se levantó y se erigió, según la nota que leí, a lo que representa al dios Zeus, a lo que representa en los orígenes de un dios asirio. De hecho, voy a ver si me alcanza el tiempo. Voy a leerles una nota. Este data de un monte que se llama Casiún. Y en este monte dice, se han datado historias sobre Abraham y Jesús rezando en él. En libros medievales árabes se menciona el Casiún como el sitio donde Caín mató a Abel. Esta cueva Magarat, la cueva de la sangre, fue el lugar al que acudía a rezar los gobernantes de Damasco en épocas de sequías. Según los musulmanes sunitas, el monte Casiún es el sitio de Mihrab, dichos de oración de los 40 arcángeles, conocidos como el Abdal, quienes rezan oraciones de noche. Una mezquita pequeña fue construida sobre la cueva de la sangre para contener estos
Migraps. Más abajo de la cueva de la sangre hay otra cueva conocida como Maharat al-Yuk, cueva de hambre. Varias historias se cuentan también acerca de esta cueva. Algunos dicen que su nombre se debe a que los 40 santos murieron aquí de hambre. Al-Harwi, en cambio, quien vivió en el siglo XIII, describe que fueron 40 profetas los que murieron de hambre. Actualmente la cueva ha sido descubierta por la urbanización de las zonas circuncidantes y al sitio se le llama Ayuhuit, el lugar del famélico. Hay mucha información acerca de lo que conduce la profanación de un lugar. Gracias por suscribirse al canal. Muchas gracias por seguirme y darle me gusta. Y también les agradezco mucho a los que comparten este mensaje. Que tengan un buen día.